Bé, bona tarda a tothom. Buenas tardes a todas y a todos. Me vais a permitir que haga esta introducción en castellano porque tenemos gente conectada de fuera. En nombre del Instituto Arrasar de la Vall d'Hebron, os quiero agradecer en primer lugar y dar la bienvenida a todas y todos a este seminario online. Como sabéis, nuestra institución siempre se ha caracterizado por ser un instituto con una actividad investigadora muy intensa y por tener un gran compromiso no solo con nuestros pacientes, sino también con nuestra ciudadanía. Y eso, por supuesto, también aplica a nuestra voluntad de poder transmitir todo aquello que hacemos a todas y todos vosotros. Es cierto que, dada la situación de la actual pandemia COVID, pues nuestro instituto y nosotros en primer lugar teníamos muchas ganas y mucho interés en retomar de la mejor manera posible nuestras actividades y eso, por supuesto, incluye todas aquellas que están relacionadas con nuestros seminarios. Y por eso decidimos inaugurar, de hecho, esta serie de seminarios online dedicados en este primer periodo, al menos, a la pandemia COVID. Estos seminarios, os tengo que decir que los iremos haciendo cada miércoles a las 4. Los vamos a ir combinando los que hacemos en el Instituto Arrasar de la Vall d'Hebron con los que se hacen en IRISCAT. Si consultáis las redes sociales veréis cuáles son porque se anuncian con tiempo. Tendréis oportunidad de registraros con tiempo de sobras. Finalmente, para todos aquellos que sea la primera vez que asistís a un seminario como este, os quiero decir que a la derecha, si os fijáis, tenéis un apartado especial donde sale un chat y una zona para hacer preguntas y encuestas. Si tenéis que hacer preguntas, por favor, hacerlas en la sección de preguntas, que, por cierto, se pueden votar. O sea, si veis alguna que ya está hecha, podéis votar sobre esa y así luego hay una relación de las más votadas, las que más interesan en general, para que luego el chairman de la sesión pueda hacerlas en vivo. Si queréis, además, hacerlas vosotros mismos o vosotras mismas en directo, pues después de la pregunta ponéis live y así se hará. Tenéis las instrucciones de cómo hacer esto en el chat. La zona de chat dice claramente cómo hacer estas preguntas y os servirá de orientación. Vale, sin más, de nuevo os doy la bienvenida, bienvenidas y bienvenidos al seminario. Os dejo en manos del doctor Juan José González, del Servicio de Microbiología, que es quien va a introducir al ponente de hoy. Tenemos una sesión muy interesante, muy interesante. Y ahora de chairman y, por tanto, será la persona que se encargará de todas las preguntas que se pueden hacer después. Juanjo, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias, doctor Esbars. Buenas tardes a todos y bienvenidos. Os agradecemos mucho la asistencia, que de nuevo es apabullante, que la cantidad de gente que se ha interesado por estos seminarios. Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros al doctor Tomás Pumarola. Muchos de vosotros ya lo conocéis. Él es el jefe de servicio de microbiología del Hospital Vall d'Hebron y también jefe del grupo de investigación de microbiología en el Instituto de Recerca Vall d'Hebron. Él es catedrático del Departamento de Microbiología y Genética de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y, como sabéis, tiene una contrastada experiencia en el estudio de virus respiratorios y, en concreto, del virus de la gripe, del virus respiratorio sincicial, enterovirus, rinovirus y ahora también del SARS coronavirus 2. Como también muchos sabréis, en la actual pandemia por este coronavirus, el doctor Pumarola, junto con el equipo de la unidad de virus respiratorio, de la unidad de biología molecular y la unidad de serología de esta institución, han liderado la implantación de la estrategia que se ha seguido a la hora de llevar a cabo todo el diagnóstico microbiológico de los pacientes que han sido atendidos tanto en nuestra institución como también en otros centros hospitalarios de nuestro entorno.
y que han requerido de nuestro apoyo para poder hacer este diagnóstico. También hemos hecho, como comentaba el doctor Pumarola, el diagnóstico de pacientes o de internos en residencias de la tercera edad, y ahora también estamos llevando a cabo el diagnóstico de los pacientes de la mayoría de centros de atención primaria de la ciudad de Barcelona. Su conocimiento y experiencia y esta capacidad que tiene de trabajo le ha llevado a ser un asesor clave en el Departamento de Salud en cuestiones relacionadas con el diagnóstico de la COVID-19 y ha sido, como ustedes saben, uno de los responsables del proyecto de evaluación del estado inmunológico del personal sanitario, de los profesionales sanitarios de toda Cataluña. Hoy nos va a hablar de seguimiento y diagnóstico del SARS coronavirus 2 y en esta sesión pues nos va a hablar sobre aspectos microbiológicos de este nuevo coronavirus. Va a repasar las metodologías diagnósticas que se han utilizado a lo largo de toda esta pandemia y nos dará también su visión de cómo se tiene que presentar, cómo nos deberíamos o cómo cree él que se deberían preparar los laboratorios de microbiología de cara a futuras ondas pandémicas. Pues sin más, doy la bienvenida y la palabra al doctor Pumarola cuando quiera, por favor. Sí, disculpen un segundo que estamos intentando hacer la conexión con el doctor Pumarola. Ahora, ¿me veis ahora? Sí, ahora te vemos ahora. Lo único que tendrás que compartir el escritorio para poder visualizar la presentación. ¿Lo veis? Perfecto. Ojo. Sí, ahora sí. ¿Sí? ¿Estamos bien? Ahora sí, perfecto. Adelante. Venga, Juanjo, muchas gracias por la introducción y bien, buenas tardes a todo el mundo y gracias por estar conectados. Yo un poco lo que voy a dedicarme en esta presentación es hablaros de esta gráfica que parece muy bonita en los libros de texto, pero que luego cuando lo intentamos llevar a la realidad es muy compleja. Y yo creo que muchos de vosotros tenéis muchas dudas sobre cómo hemos de interpretar los resultados que estamos dando, qué es lo que hemos de esperar de ellos. Entonces, si os parece bien, a lo largo del tiempo que esté hablando, me dedicaré a esto y luego atenderé a todas vuestras preguntas. Luego dejaré solo al final un par de diapositivas para hablaros un poco cuál es la nueva forma de actuación en el futuro ante una posible onda pandémica de la microbiología y cómo y cómo actuaremos y qué es lo que debemos hacer. Pero antes de nada, dejadme solo, no os voy a molestar demasiado con esto, pero por lo menos sí que sepáis que cuando hablamos de detección del virus o cuando hablamos de detección del RNA del virus, de lo que estamos hablando es de amplificación por PCR del gen de la envoltura o del gen de la nucleoproteína, perdón, de la nucleoproteína, de la envuelta, de la nucleoproteína o del gen de la polimerasa.
Cuando hablamos de anticuerpos, de lo que estamos hablando es de anticuerpos frente a la nucleoproteína o bien frente a la espícula del virus, especialmente frente a la fracción S1, que es donde se halla el aparato de unión al receptor celular, y probablemente es el que esté más relacionado con la presencia de anticuerpos neutralizantes, aunque bueno, esto tampoco hoy lo tenemos todavía extraordinariamente claro. Antes de empezar, dejadme decir algo, porque si no lo digo, pues me va a dar un síncope, porque yo creo que es necesario un poco situar la microbiología en el momento actual y especialmente en referencia a la microbiología que había en la pandemia del 2009, en la pandemia de gripe del año 2009. Fijaros, esto es un cuestionario que hizo el ECC a laboratorios de microbiología europeos en enero del 2020, en enero del 2020, pero que es un cuestionario que es exactamente con el mismo resultado que tendríais si lo hicierais ahora en Cataluña, ¿no? Y les preguntaban fundamentalmente a los laboratorios qué es lo que les preocupaba en ese momento. Y fijaros cómo el índice de preocupación, el más importante para hacer frente a la pandemia del SARS-CoV-2, era la ausencia de controles positivos y la ausencia de personal. Y en ningún momento era un motivo de preocupación, o solo para muy pocos laboratorios, la ausencia de test comerciales, la no existencia de estos test comercializados, la necesidad de entrenamiento específico, la falta de equipamiento o la falta de laboratorios con un mínimo nivel de bioseguridad para poder trabajar con este tipo de muestras. Esto es muy diferente a la situación que había en el 2009, en donde recuerdo que en aquel momento tan solo muy pocos laboratorios fueron capaces, por lo menos en nuestra área, de desarrollar técnicas, especialmente moleculares, de diagnóstico del virus en espera de la aparición de técnicas comercializadas, ¿no? En cambio, hoy en día, prácticamente la totalidad de los laboratorios de microbiología tienen la capacidad de desarrollar sus propias técnicas, de hacer frente a emergencias microbiológicas sin necesidad de esperar a tener reactivos comercializados. Tienen el equipamiento suficiente, tienen el entrenamiento suficiente y tienen la bioseguridad suficiente, ¿no? Por lo tanto, eso es un cambio cualitativo muy importante. ¿Y por qué lo digo esto? Pues bueno, lo digo sencillamente porque si nos fijamos en lo que pasó en el brote de Italia, en la región del Véneto, por ejemplo, es la que tuvo una menor mortalidad, y esto está en una relación directa con el número de pruebas de detección del virus que realizaron en la población. Mientras que en otras áreas como la Lombardía, donde este número de pruebas fue muy menor, la mortalidad también fue muy superior, ¿no? Por lo tanto, era muy importante, y esto ya lo aprendimos en la pandemia del 2009, lo único que no hemos sabido aplicarlo ahora, es muy importante desde el momento inicial, y eso es lo que hizo Corea, lo que hizo Alemania, es realizar pruebas moleculares de detección del virus a la mayor población posible, evidentemente con sintomatología y a los contactos, ¿no? Esto aquí no ocurrió, sencillamente porque en aquel momento la Agencia de Salud Pública decidió que todo tenía que pasar a través de un único laboratorio en Cataluña. Además, el Ministerio de Sanidad también dijo que todas las comunidades autónomas, todos los resultados de las comunidades autónomas tenían que ser corroborados por el Carlos III, por el Centro Nacional de Microbiología. ¿Y esto a qué nos condujo? Bueno, pues nos condujo a un colapso absoluto de estos centros. Aquí en Cataluña, el centro de referencia tardaba 3 días en generar un resultado, pues que este resultado además tenía que ser corroborado y tenía que ser comprobado por el Carlos III en Madrid, lo cual era absolutamente demencial, ¿no? Se dijo en aquel momento que solo los laboratorios, que si no hacíamos la técnica del FDC, que la técnica europea, casera, porque había que desarrollarlo cada uno en su... No podíamos realizar este tipo de test en los pacientes. Nosotros aquí en Vallebrón empezamos a utilizar la técnica del CDC, sencillamente porque es una técnica mucho más robusta, es una técnica que da muchos menos problemas, que era más específica incluso, y que aportaba una sensibilidad al mismo nivel que el FDC. Pero
gente que en absoluto conoce de lo que habla cuando habla de microbiología, pues impidió que los que utilizábamos técnicas del CDC pudiéramos realizar o no nos dejaban en un principio actuar como laboratorios de diagnóstico de estos pacientes. Evidentemente, por aquí nosotros en Vall-d'Hebron dijimos que no pasábamos y empezamos nosotros a trabajar con nuestros propios pacientes en el Hospital Vall-d'Hebron. Lo que no tenía sentido era tener que enviarlo a un centro externo que nos tardaba 3 días, cuando nosotros teníamos una capacidad de generar resultados en 10 horas. Por lo tanto, no tenía ningún sentido enviar esos resultados fuera, no lo hicimos. Esto también nos supuso un cierto enfrentamiento con la Agencia de Salud Pública. Hoy en día esto ha mejorado muchísimo, con las técnicas ya han aparecido técnicas comercializadas, hemos dejado de hacer técnicas manuales que son muy costosas en tiempo y en personal, y hoy en día con técnicas automatizadas podemos realizar un mayor número de muestras y con un tiempo de generación de resultados muy menor, de aproximadamente 5 horas. Por lo tanto, hemos ido mejorando a lo largo de este tiempo. Pero lo que yo quiero insistir es que algo que aprendimos en la pandemia del 2009, que hay que trabajar en red, en donde todos los laboratorios de microbiología hemos de trabajar, como os decía, en red, unificados, y cada uno realizando su trabajo en su propia área, no solo en su hospital, sino en toda la área de influencia del hospital. Pues bien, esto lo aprendimos en el 2009, lo hemos estado diciendo a lo largo de 10 años, pero así todo aparece una pandemia y volvemos a caer en los mismos errores, todo hacia un centro, colapsando ese centro, y al final, con esto que conseguimos, pues generar una expansión enorme del virus en la comunidad, de tal forma que cuando entramos en confinamiento, entramos en un confinamiento con una gran expansión del virus, muy diferente a la entrada en confinamiento, por ejemplo, de Alemania, donde entró en confinamiento con una baja expansión del virus. Bien, entrando ya en el tema que os quería comentar yo hoy, os quería hablar de las técnicas de detección, tanto las moleculares de detección propias del virus como las de detección de anticuerpos, las técnicas serológicas. Pero no me voy a centrar en absoluto en la propia técnica ni en su rendimiento analítico, porque estamos utilizando técnicas suficientemente buenas. Me interesa mucho más su valor clínico, cuál es su rendimiento clínico. Y en esto son donde voy a estar prácticamente hablando la mayor parte del tiempo, ¿no? Si no observamos la cinética del virus, por ejemplo, el virus del SARS del 2003, la cinética en tracto respiratorio en el 2003, era un virus que llegaba al pico en las muestras de tracto respiratorio superior cuando ya el paciente tenía una clínica franca. Mientras que, por ejemplo, en el caso de los virus de la gripe, el pico de carga viral en tracto respiratorio superior lo solemos ver justo después del inicio del cuadro clínico. Pero, sin embargo, con el SARS coronavirus 2 y en los casos de COVID-19, este pico es anterior, es decir, llegamos al pico justo antes de iniciar el cuadro clínico. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque este periodo de antes de inicio del cuadro clínico es extraordinariamente, la persona es probablemente cuando sea más transmisora de la infección. De hecho, estos controles que vemos de temperatura no dejan de ser un cierto postureo porque muchas veces la persona que está transmitiendo es cuando llega a este pico antes de iniciar el periodo febril, ¿no? Por lo tanto, de todas formas, la temperatura nos ayuda evidentemente a cribar gente que pueda ser transmisora, pero hay que pensar que hay mucha gente o hay parte de la gente que está infectada que todavía no ha iniciado ese cuadro febril que puede ser transmisora de la infección. Pues bien, esto lo que significa es de que cuando nos llegan los pacientes a la puerta de urgencias o la consulta médica, nos vienen ya o nos aparecen en periodo de disminución franca de la carga viral en tracto respiratorio superior, como veis, y es independiente de si es un cuadro leve o severo, si es en personas de mayor o de menor edad. Este es un
Bien, disculpen, parece que hemos perdido la conexión con el doctor Pumarola. Vamos a ver si podemos recuperarla. Un momento, por favor. ¿Me has recuperado? Sí, te vemos ahora. ¿Dónde me has perdido, Juanjo? Estábamos en la diapositiva 9. En la diapositiva 9 la que nos estabas explicando la carga viral. El anterior, Bien, justo pues, la anterior a esta, sí. bien, pues Vale, como os perfecto. decía, cuando el paciente llega en franca disminución de la carga viral, ese es un estudio hecho en 9 pacientes asintomáticos, que fue un estudio muy importante al inicio de la pandemia, realizado por el grupo del Charité de Berlín, en 9 pacientes con clínica leve. Y lo que podemos observar es que hay gente que en los primeros días tiene disminuciones muy importantes, pacientes con disminuciones muy importantes de la carga viral que se negativizan, pero que luego en el tiempo pueden volver a positivizarse. Y esto nos confundió muchísimo inicialmente. Hoy sabemos que esto es posible y probablemente esto ya no nos crea menos confusión. Y esto es así especialmente en rinofaringe, que es la muestra ideal. En esputo es mucho más estable, o en heces es mucho más estable, pero las heces nunca han sido una muestra para seguimiento de pacientes, luego hablaré de ellas, y el esputo son pacientes que tienen muchísima dificultad en generar esputos. Este es un trabajo que hicieron conjuntamente la Universidad de Washington con la de Stanford en esta repositivización. Es verdad que tenemos estos pacientes que hacen disminuciones importantes de la carga viral al inicio y que inicialmente podemos tener falsos negativos con la PCR cuando nos llegan a puerta de urgencias o cuando intentamos hacer el diagnóstico en la consulta. Pero son pocos casos, ¿no? El índice de repositivización de un resultado inicialmente negativo en este estudio de 338 sujetos, pacientes que fueron PCR negativos y 288 en las 2 ramas, fue del 3,5%. Por lo tanto, esta repositivización de PCRs inicialmente negativas es verdad que ocurre, pero ocurre en una baja proporción. Y esto es debido, primero, a lo que ya hemos hablado previamente de la propia cinética del virus en tracto respiratorio superior, pero también puede ser debido a la propia obtención de la muestra. Ese es un aspecto muy importante, crucial, porque la muestra más ideal es el rinofaringio, es el frotis rinofaringio. Fijaros que este no es un frotis sencillo de realizar, es una toma de muestras bastante agresiva, muy molesta para el paciente, donde hay que utilizar escobillones muy finos. No sirven los típicos escobillones orofaringeos. Ha habido un desabastecimiento mundial del escobillón faríngeo, luego pasamos a utilizar el uretral y hubo desabastecimiento mundial también del uretral. Ha de ser un escobillón flexible, fino, que lo podemos introducir hasta en nasofaringe. Si nos quedamos en fosa nasal, bajamos la sensibilidad de un 90 a un 80%, ¿no? El frotis faríngeo puede ser una alternativa, pero en nuestras manos aquí, en este estudio de los canadienses, era del 87% de la sensibilidad, pero la verdad es que es bastante menor. Es mucho más similar al 80% al nasal que no al rinofaringio. Por lo tanto, hoy en día continuamos solicitando frotis rinofaringios porque son los que aportan una mayor sensibilidad, pero en ocasiones tenemos problemas de resultados falsamente negativos, ya no como consecuencia de la propia cinética del virus, sino de la obtención de la muestra, que, como digo, no es sencilla. Esto nos ha llevado también a intentar obtener otro tipo de muestras o trabajar con otras muestras. Pensad que cuando hablamos de muestra respiratoria no es sencillo, porque puede ser un frotis faríngeo, puede ser un rinofaríngeo, puede ser un aspirado nasal, puede ser un aspirado rinofaríngeo, puede ser un aspirado endotraqueal, puede ser esputo, puede ser saliva. Entonces hemos de ir a buscar cuál es la mejor muestra. Se ha intentado en saliva, porque en saliva
había una muy buena correlación, como veis aquí en este trabajo publicado en Lancet Infection Diseases, con el aspirado endotraqueal, que es una muestra excelente, ¿no? Pero incluso el grupo de la Universidad de Yale observó que la carga viral en saliva, por regla general, es superior a la carga viral en nasofaringe, ¿no? Como veis aquí, incluso lo que hemos hablado antes de la cinética de la carga viral en nasofaringe, que es a veces un poco errática, que puede negativizarse, volverse a positivizar. Eso es mucho más estable en saliva, en las muestras de saliva, pero en cambio también hay que decir que esto tiene lugar. Este estudio se realizó en paciente grave y esto sí que es verdad y así lo vemos en paciente grave, pero en cambio no lo estamos viendo en paciente más leve, ¿no? Y esta es la experiencia que tenemos todos, ¿no? Cuando estamos yendo a buscar salivas en pacientes en la comunidad, aquí vemos que la rinofaringe continúa siendo mucho más sensible que la saliva. Y luego al final la saliva tampoco es tan sencilla de recoger, ¿eh? No es sencillamente la saliva que todos pensamos, sino hay que hacer un lavado bucal, hay que hacer hay que hacer una estimulación de la glándula salival, es decir, tampoco es tan sencillo. Bien, otro de los problemas que nos hemos encontrado y que han supuesto pues, que a pesar de utilizar analíticamente técnicas muy buenas con una extraordinaria sensibilidad y especificidad, pues hemos tenido problemas de interpretación, es con la presencia de eliminadores o de portadores a largo término de RNA del virus en rinofaringe, ¿no? Es decir, fijaros que incluso en los casos leves, a nivel de rinofaringe, la mediana de positivización del RNA es de 22,7 días, ¿no? Lo cual es muchísimo, ¿eh? Lo veis aquí, incluso con un margen, con un percentil 95 de 46 días, ¿no? Es verdad que hay poca gente que llega con 46 días siendo portadora de RNA del virus en rinofaringe, pero no está nada mal entre los 22 y los 46 días la proporción de pacientes que podemos encontrar, pacientes leves. Si esto lo llevamos a pacientes más graves, pues la mediana está en 33 días y el percentil 95 en casi 50 días. Esto, como podéis imaginar, esto crea tiene una gran repercusión porque desconocemos si esta gente es transmisora o no de la enfermedad. Y enviábamos a casa, por ejemplo, profesionales sanitarios con diagnóstico de COVID-19 y los hacíamos volver a los 14 días y mantenían PCRs positivas en rinofaringe, no sabíamos si podían reincorporarse al trabajo, no había que aislarlos, había que desaislarlos. Ha creado grandes dudas y grandes temores entre la propia gente por si era transmisora, si lo podía transmitir a su familia, si lo podía transmitir en un lugar de trabajo, y esto ha sido una de las grandes preocupaciones o de las más importantes que hemos llegado a tener a lo largo de estos días. Y esto es así, y esto pasa tanto en tracto respiratorio. Fijaros cómo estos son 20 días, como por encima de los 20 días hay una proporción muy importante de gente. Esto es mucho más importante en heces, luego volveremos a hablar de este tema. También esta eliminación tardía es mucho más importante en los casos graves que no en los casos leves, tanto en muestra respiratoria como en heces. Bueno, el trabajo que os he presentado antes del grupo del Charité de Berlín, en 9 pacientes con clínica leve, intentan responder a esta pregunta y lo que hacen es intentar cultivo celular, aislamiento en cultivo celular de estos pacientes. Y ellos se dan cuenta que a pesar de que estos pacientes se mantengan positivos en rinofaringe, la PCR sea positiva, son incapaces de aislar el virus en cultivo celular a partir del día 8 de evolución clínica. Hay que pensar que la dosis que necesitamos para infectar un cultivo celular, por regla general, es muy inferior a la dosis que necesitamos para transmitir la infección. Y esto tiene a ver con la carga viral. Lo que estamos viendo por regla general es de que con las PCRs la gente que es eliminadora tardía de carga viral suele tener
CTs en la PCR incluso por encima de 35, ¿no? Están en CTs de 38, 39, sabéis que el límite de negatividad está en una CT de 40, ¿no? Por lo tanto, incluso hay trabajos que lo que están demostrando es que en gente que no tiene clínica y que ha pasado COVID y con CTs por encima de 25 no es transmisora. Pero bien, la verdad es que estos sujetos que mantienen RNA lo mantienen con cargas virales muy bajas. Incluso lo que, por cierto, en ningún caso se ha aislado el virus a partir de heces, a pesar de que se encuentra sistemáticamente en heces. Este grupo también estudió el RNA subgenómico, que es un RNA que no se empaqueta en la partícula viral, es un mensajero que queda en la célula, por lo tanto es un indicador de replicación activa. Y fijaros que en rinofaringe tampoco son capaces de detectar RNA subgenómico a partir del día 6, 7 o del día 8. Por lo tanto, en principio ellos llegan a la conclusión de que a partir de la semana prácticamente estos pacientes, a pesar de que mantengan RNA en rinofaringe, no son transmisores. Pero bien, estos eran 9 pacientes, eran estudios en cultivo celular y ahora muy recientemente, el 19 de mayo, el CDC coreano ha publicado en su web un trabajo muy importante, creo yo, muy interesante, son 285 portadores de RNA en rinofaringe que habían pasado COVID, que habían sido en algún momento PCR negativos, pero que repositivizan la PCR y la repositivizan con una mediana de 45 días, con un intervalo de 8 a 82 días. Fijaros que la mitad de ellos continuaban siendo sintomáticos, es decir, mantenían una cierta sintomatología. Estos 285 se hizo cultivo celular, siempre negativo, y solo en 23 se hizo serología porque ellos exigían que hubiera una toma de inicio y otra de final, y el 96% de estos 23 casos eran positivos. Se siguieron a 790 contactos de esos 285 portadores, 351 eran familiares, 439 era otro tipo de contacto, y en ningún caso se ha detectado transmisión de la infección en estas situaciones. Es decir, lo que nos viene a decir, y de hecho el CDC coreano en su informe en la web, ellos modifican todo el seguimiento y todo el aislamiento de estos pacientes en base a estos datos, ¿no? Ellos lo que nos vienen a decir es que una persona que ha pasado COVID, que se mantiene portador de RNA durante largo tiempo, que tenga una clínica muy ligera de tos o febrícula, después del tiempo no son transmisores de la infección. Este es un trabajo también publicado en Clinical Infection Diseases del 22 de mayo, un grupo canadiense, si no estoy equivocado, no recuerdo mal, de hace muy pocos días, en donde demuestran lo mismo, ¿no? En un grupo de 90 pacientes, vemos que a partir del día 7 de sintomatología son incapaces de aislar el virus en cultivo celular, y esto tiene a ver con las CTs, también con la carga viral. Es decir, ellos incluso marcan un límite de 25 a partir de donde son incapaces de aislar el virus en cultivo celular. Bien, con las heces podríamos pensar que es algo diferente, porque fijaros cómo en las heces, esta es la eliminación de diferentes pacientes de RNA o la presencia de RNA en rinofaringe, pero fijaos cómo en heces todavía perdura durante muchísimo más tiempo. Son estas líneas naranjas que vemos, ¿no? Bien, esto también ha creado una cierta confusión sobre estas personas podían ser transmisoras a través de la vía fecal-oral. El primer aspecto era, hombre, es un virus con envoltura, los virus con envoltura difícilmente atraviesan la barrera gástrica, sabemos que hay coronavirus que la atraviesan, esta presencia de virus en heces no sabíamos si era un hecho exclusivamente de devolución o era capaz de infectar mucosa intestinal. El grupo de la Universidad de Rotterdam, de Erasmus, de Rotterdam, ellos han demostrado que hay infección en cultivo celular, hay infección de enterocito, por lo tanto hay infección activa del enterocito, donde probablemente es capaz de amplificarse en mucosa intestinal,
Pero luego hay otros estudios como este publicado en Science Immunology hace también relativamente poco, donde ellos lo que hacen es, en cultivo celular, reproducir la atmósfera que hay en tracto digestivo, en intestino delgado, y ellos demuestran que en esta atmósfera la viabilidad vírica disminuye drásticamente ya en la primera hora. Por lo tanto, esto está en relación con que prácticamente ningún grupo ha conseguido aislar el virus en cultivo celular a partir de las heces. Solo hay una única publicación que todavía está en prensa, que se publicará en el número de agosto de Emerging Infectious Diseases, que han conseguido aislar en un caso el virus a partir de heces, aunque luego han investigado todos los contactos de este caso, y en ninguno de estos contactos se ha producido transmisión fecal-oral. De hecho, si la transmisión fuera posible, ya hubiéramos visto brotes muy importantes, especialmente en residencias, en instituciones cerradas, en el hospital, de transmisión fecal-oral, que es una transmisión que suele ser relativamente sencilla. Bien, otro tipo de muestras que nos han preocupado también era la sangre y la orina. Fijaros en este trabajo publicado en JAMA, de 307 sangres, tan solo en el 1% de la sangre se ha detectado viremia y en ningún caso en orina. Este es un metaanálisis de varios estudios que recoge 430 pacientes. El 3,7% de ellos había positivización de coronavirus del SARS en orina, pero realmente desconocemos la viabilidad del virus en esta muestra. Probablemente es lo mismo que ya hemos estado hablando para las heces. Y en sangre sí que preocupa por el tema de las donaciones de sangre, donaciones de órganos, etcétera, etcétera. Esto es un trabajo también realizado por el grupo de Stanford, en donde sobre 85 pacientes el 33% tenían viremia, pero fijaros que estas viremias son muy cortas en el tiempo, máximo de 10 días, son muy cortas y con CTs de la PCR muy altos, es decir, con cargas virales muy bajas, ¿no? Por lo tanto, pero así todo es importante tenerlas en cuenta porque esto va a determinar la necesidad de hacer cribado en donantes de sangre, en donantes de órganos, etcétera, etcétera, que es lo que estamos haciendo. Bueno, se ha detectado en placenta, hay un caso de detección en placenta. Nosotros aquí en el hospital hemos detectado también un caso en placenta que estamos ahora estudiándolo en mayor detenimiento. Hay un grupo en China que lo ha detectado en un grupo de 38 pacientes en semen en el 15,8%. Tampoco sabemos exactamente esto qué significa, son hallazgos aislados y que habrá que ver con el tiempo qué significan, ¿no? Luego hay un aspecto ya menos clínico, pero sí más analítico, que yo creo que no hemos hablado suficientemente, y es el tema de la especificidad. Hemos asumido, ya hemos visto que la sensibilidad es muy buena, podemos tener falsos negativos derivados no de la sensibilidad de la técnica, sino de la propia cinética del virus en rinofaringe, o incluso de la propia dificultad en la toma de muestras, pero nunca hemos hablado de la especificidad y hemos asumido siempre que la PCR es 100% específica cuando esto no es verdad, ¿no? Es decir, esto es un trabajo realizado, es una recogida, es un metaanálisis de controles de calidad en virología, publicado ahora en mayo del 2020. Y lo que recoge pues, son los resultados de diferentes trabajos de esos controles de calidad internacionales, en donde vemos cómo la probabilidad de falsos positivos con la PCR varía de un 0,3 a un 7%, ¿no? Y si nos vamos a fijar, por ejemplo, con respecto a controles de calidad de coronavirus del SARS del 2003, por cierto, este grupo de aquí, que es el grupo de Drosten, que es del grupo del Charité de Berlín, sobre el cual estamos basando gran parte de lo que estamos diciendo estos días, pues bueno, ellos tenían una ratio de falsos positivos entre el 2,3 y el 6,9%, ¿no? En los controles de calidad. O vamos al MERS coronavirus, que es el del medio de la Arabia Saudí, pues un 1%, y también tenemos trabajos que están con inespecificidades del 0,6 o del 2%. Es decir que
hemos de tener en cuenta que no trabajamos con un 100% de especificidad. Esto es muy importante porque cuando aplicamos este tipo de técnicas sobre población asintomática en donde esperamos encontrar una baja prevalencia de infección, por ejemplo, profesional sanitario asintomático en el hospital, ¿no? Todos los estudios publicados, el que más detecta por debajo del 3%. Hay trabajos que detectan un 0,5, otros que detectan un 1. Yo sé que hay hospitales de nuestro ámbito geográfico que no lo han publicado, pero me lo han dicho personalmente, que han detectado un 3% y que hacen PCR sistemática de los pacientes, del profesional sanitario con mayor riesgo. Pero si asumimos que tenemos una prevalencia del 3%, que es una prevalencia, yo creo, superior a la que esperaríamos encontrar, con una especificidad de la técnica del 99%, el 25% de los resultados que vamos a dar son falsamente positivos. Y por lo tanto, esto lo hemos de tener muy en cuenta, y esto es asumiendo que tenemos una especificidad del 99%. Yo creo que en estos momentos la especificidad de la PCR la podemos tener entre el 95 y 97%, pero no del 99%. Por lo tanto, fijaros cómo mucho cuidado cuando aplicamos este tipo de técnicas sobre poblaciones con una baja prevalencia de infección, porque lo más probable es que estemos dando un falso positivo. Y esto hay que tenerlo en cuenta ahora. Esto es datos nuestros del laboratorio. Fijaros cómo durante el periodo de mayor afluencia de pacientes aquí en Puerta de Urgencias, pues teníamos un 70% de positividad en Puerta de Urgencias. Ahora en estos momentos estamos por debajo del 5% de positividad. Por lo tanto, esto es algo que también hemos de tener en cuenta. Bien, no os voy a hablar del antígeno porque esto no fue algo que no acabó de funcionar y de momento no hay nada en el... De momento es algo que está de momento olvidado. Bien, vamos a entrar en la serología. La serología sabéis que tenemos dos tipos de técnicas fundamentalmente. Las famosas técnicas rápidas, ¿no? Que las hemos realizado que se han realizado con este tipo de dispositivos, lo que llamamos una inmunocromatografía. Es muy parecido, digamos, el principio es idéntico a una prueba del embarazo, por lo tanto es muy rápida, no necesita aparataje, no necesita neveras ni incubadores, se realiza en la cabecera del paciente con una gota de sangre en punción digital, nos puede decir si hay G, si hay M's, etcétera, ¿no? En 15 minutos. Y luego las técnicas de ELISA, que tenemos formatos enzimáticos, formatos que llamamos de quimioluminiscencia con autoanalizadores, etcétera, que nos permiten procesar un gran número de muestras también en muy poco tiempo, ¿no? Pero en grandes volúmenes, y aquí necesitamos ya punción venosa, necesitamos suero. Bien, ¿cuál es la respuesta serológica en base también a la cinética de la carga viral? Fijaros que cuando se inicia la respuesta serológica, tanto de Gs como de Ms, se produce una disminución de la carga viral en rinofaringe, y esto tiene a ver con la capacidad de neutralización de estos anticuerpos, ¿no? Por lo tanto, hay un aumento del anticuerpo y una disminución de la carga viral. Esto no significa que nos vayan a proteger luego, ¿eh? Ya hablaremos de esto más tarde. Por lo tanto, aquí lo que estamos viendo, cuando esto lo llevamos a una gráfica, a esta tabla de tiempos, lo que vemos es de que prácticamente al inicio solo lo único que estamos viendo es RNA del virus, no vamos a ver anticuerpos, y empezamos a tener ya a tantos por ciento del 95% a partir del día 12 con la detección de anticuerpos, ¿de acuerdo? Sean totales, sean A, sean Gs, y prácticamente es total a partir del día 16. Es decir, ¿esto qué significa? Que durante la primera semana, en la gran mayoría de pacientes, no vamos a detectar respuesta serológica, la vamos a detectar más tardíamente. Durante la primera semana es RNA, a partir de la primera semana el RNA empieza a disminuir y lo que vamos a ver son anticuerpos. A mí hay un periodo que a mí personalmente me gusta mucho de esta cinética, que es al final de la primera semana de inicio del cuadro clínico, donde podemos ver que prácticamente el 50% de los pacientes que nos llegan a puerta de urgencias ya tienen la serología positiva. Esto es muy importante
porque a pesar de que en estos momentos estamos generando resultados a 5 horas, en el momento de mayor afluencia y con técnicas manuales lo hacíamos en 10 horas, creábamos, y ahora porque no tenemos pacientes, pero cuando habían muchos pacientes creábamos un tapón en urgencias. Por lo tanto, en urgencias, a pesar de que no podíamos, era una cuestión de técnica, ni de personal, ni de capacidad, sencillamente que la técnica manual no podía generar un resultado en menos de 10 horas. Generábamos un tapón muy importante en urgencias. Si hubiéramos tenido serología en aquel momento, hubiéramos podido gestionar, esto no obvia el hacer la PCR, pero sí permite gestionar mucho más rápido el paciente, en lugar de esperar 10 horas, en media hora pueden tener un resultado y ese paciente ya se puede gestionar en espera de la PCR y evitar el tapón de urgencias. Hoy en día ya disponemos de estas técnicas en una sistemática de 24 horas, estamos trabajando ya en urgencias y por lo tanto pacientes que nos lleguen en caso de que vamos a tener un incremento importante, los podemos gestionar mucho más rápido, por lo menos el 50%. Pensad que los pacientes COVID son pacientes que tradicionalmente están llegando tarde, están llegando muy evolucionados a puerta de urgencias. Al inicio sí que nos llegaban en las primeras 24 o 48 horas, luego la gente tenía miedo de venir al hospital, nos llegaban con 5, 6, 7 días de evolución. Bueno, la otra gran pregunta es el tema este de las Gs y las Ms, que aquí todos nos hacemos un bollo, ¿no? Y yo creo que hay que tener muy en cuenta, y este es un trabajo muy demostrativo, donde en una proporción idéntica de pacientes podemos dividirlos en 3 grupos. Aquellos que primero se convierte la M y luego la G, como si fuera en un libro de texto, pero esto fue en 7 pacientes, en 9 pacientes la G y la M se lo convirtieron en el mismo momento y en 10 pacientes hubo primero seroconversión de G y luego de M. Es decir, que y nosotros en la práctica diaria lo que estamos viendo es que no estamos viendo Ms sueltas, lo que estamos viendo es todos los pacientes cuando cuando llegan aquí de inicio tienen Gs y tienen Ms, ¿no? Luego las Ms, ¿cuál es el problema? Que las Ms tardan en negativizarse. Es verdad que algún día se negativizarán, pero a lo mejor lo harán a los 4, 5, 6 meses. Llevamos 3, 4 meses, no lo he contado, desde febrero, pues febrero, marzo, abril, mayo, 4 meses a lo sumo. Por lo tanto, hoy en día todos los pacientes que han tenido COVID, la mayoría tienen Ms, muy pocos tienen Ms negativas, porque mantienen, aunque hayan pasado el COVID y estén asintomáticos, mantienen las Ms. Y además también tienen las Gs. Y la mayoría los detectamos con Gs y con Ms. No tenemos pacientes COVID con Gs negativos y Ms positivas. Aquellos que hemos tenido con Ms positivas, Gs negativas, lo más probable es que la M haya sido un falso positivo, porque además las Ms dan muchísimas, clásicamente es un muy mal marcador, con mucha inespecificidad y que hemos podido detectar que reacciona cruzadamente con enfermedades autoinmunes, con enfermedades reumáticas, con Epstein-Barr, con citomegalovirus, etcétera, etcétera. No reacciona con otros coronavirus que son propios de los meses de invierno, pero sí reacciona con procesos intercurrentes infecciosos o reacciona con procesos autoinmunes, ¿no? Otro aspecto que también ha preocupado muchísimo es que bueno, yo he pasado el COVID, mi PCR era positiva y tengo anticuerpos negativos. Bien, hemos visto o estamos viendo que hay muchas diferencias en el título de anticuerpos entre la gente que ha pasado el COVID con una sintomatología leve o muy paucisintomática y aquellos con una sintomatología grave. Esto es un trabajo publicado por el grupo, los compañeros del IS Global, que lo hicieron con un profesional sanitario del Hospital Clínic, y veis cómo hay diferencias significativas en los títulos de anticuerpos, sobre todo de IgGs, entre el grupo con cuadro clínico severo o con un cuadro clínico leve. Incluso cuando esto lo llevan a... No, perdonad, no, ahora me estoy equivocando. Este es otro tipo de estudio. Este no es el del... Perdonad. Es que aquí... No,
No, este es un trabajo publicado en Nature Medicine por un grupo de la Universidad de Hong Kong, donde ellos demuestran esta diferencia de anticuerpos, de título de anticuerpos entre casos graves y casos entre síntomas sí, síntomas no, o con cuadros clínicos inferiores a 10 días o superiores a 10 días. Por lo tanto, esto es muy importante tenerlo en cuenta, especialmente cuando vemos, y estos son pruebas de evaluación de diferentes reactivos comerciales de detección de anticuerpos, donde hay una gran variabilidad en la sensibilidad y también en la especificidad de estos reactivos, donde pensad que ha habido una carrera comercial enorme por ver quién sacaba primero el reactivo. Pensad que la serología hoy en día tiene interés, pero de aquí a un año, cuando el 80% de la población, o el 70 o el 60, está infectada, la serología no tendrá ningún tipo de interés. La serología nunca ha sido interesante con los virus respiratorios porque la mayor parte de la población tiene anticuerpos. Por lo tanto, si había un momento de negocio, es ahora, y hay un año de negocio. Por lo tanto, quien daba primero ganaba más, y han salido al mercado una gran cantidad de reactivos no suficientemente bien evaluados. Bueno, por ejemplo, esto es una evaluación de la FDA de reactivos que han tenido una mejor evaluación. De hecho, lo ha hecho la propia FDA, ¿no? Y fijaros cómo podemos ver con sensibilidades y especificidades altísimas, ¿no? Pero esto tiene trampa, ¿no? Tiene su truco. Es decir, estas evaluaciones están realizadas en paciente grave hospitalizado. Y aquí estoy de acuerdo en donde la sensibilidad, la especificidad es alta con este tipo de reactivos, especialmente en las pruebas de ELISA y de las pruebas de ELISA, ¿no? O de quimioluminiscencia. Estos son datos nuestros. Y estos no son datos sobre paciente grave hospitalizado, sino sobre profesional sanitario que ha estado aislado en casa con clínica de COVID y que vuelve a trabajar al hospital ya asintomático, sin clínica, y que ha tenido una clínica leve, la ha pasado en casa, no ha tenido ingreso hospitalario. Fijaros como aquí ya los niveles de sensibilidad y empiezan a bajar en las técnicas de quimioluminiscencia del 80, del 87%, del ELISA del 96%, ¿no? Etcétera, etcétera. Por lo tanto, las especificidades se mantienen bastante altas, alrededor del 100% en la gran mayoría, ¿no? Pero la sensibilidad ya ha bajado. Por lo tanto, no es lo mismo cuando estamos evaluando estos reactivos en el paciente grave hospitalizado o en aquella persona que ha tenido una clínica relativamente leve. Y eso es lo que nos lleva en ocasiones a tener sujetos que han pasado la infección con PCRs positivas, con diagnóstico de COVID, pero en cambio con serologías que, como hemos visto en alguna ocasión, negativas. Y aquí quisiera volver a insistir de nuevo con la especificidad, porque la especificidad tampoco es del 100%, y cuando lo estamos aplicando sobre poblaciones, por ejemplo, el estudio del Ministerio está demostrando que en Cataluña la prevalencia de infección media es del 5%, pues bien, con una prevalencia del 5%, el valor predictivo con un 98% de especificidad está en el 72%, ¿no? Por lo tanto, cuando lo aplicamos sobre poblaciones de baja prevalencia, también podemos tener una tasa de falsos positivos relativamente elevada y que no podemos obviar. Por lo tanto, ojo de la forma en que estamos aplicando estas técnicas en la población general. Bien, otra de las preguntas que surgían, estoy acabando ya, es si habían anticuerpos neutralizantes o no. Con respecto a los anticuerpos neutralizantes, sí que hay relación tanto con las IgGs frente a nucleoproteína como frente a la espícula, frente al área que se une al receptor, ¿no? Pero
Es verdad que hay pacientes que realizan anticuerpos neutralizantes a gran nivel, pero hay otros pacientes, sobre todo los leves, que tienen, y esto está hecho con técnicas de seroneutralización y cultivo celular, que tienen una disminución rapidísima de la capacidad de neutralización en suero, ¿no? Por lo tanto, este hecho de que, bien, yo tengo una IgG, estoy protegido, bueno, cuidado, porque sí que es verdad que hay personas que mantienen niveles neutralizantes importantes, pero hay otras que no, ¿no? Por ejemplo, en este otro estudio, el 30% tenían niveles bajos de neutralización, o en este de la Universidad de Stanford, perdón, de la Rockefeller en Nueva York, también fijaros cómo una proporción muy importante de pacientes tenían títulos por debajo de títulos de 1000 de neutralización, que suelen ser títulos y por debajo de 500 relativamente bajos de neutralización. Por lo tanto, ojo con esto. Los anticuerpos neutralizantes, aunque sean neutralizantes, no modifican la progresión, no modifican el cuadro clínico actual, esto lo sabemos ya perfectamente, y luego es verdad de que cuando el anticuerpo es realmente neutralizante, por lo menos en el modelo animal, es capaz de proteger frente a la reinfección. ¿Cuánto van a durar? No lo sabemos. Con respecto al coronavirus de Hong Kong, el 55% de los pacientes que sobrevivieron al SARS coronavirus de Hong Kong en el 2003 o negativizaron los anticuerpos neutralizantes a los 3 años. Por lo tanto, es algo que no perdura durante mucho tiempo. Bien, por lo tanto, en conclusión, tenemos una buena PCR con una gran variabilidad según la muestra respiratoria. Tenemos portadores a largo plazo, pero realmente hay que diferenciar del portador sintomático del portador asintomático IgG positivo. Probablemente este último no es transmisor. Con viremias cortas y de baja carga viral, con eliminación prolongada por heces, pero probablemente sin viabilidad. Donde en puerta de urgencias nos podemos encontrar con PCRs negativos, y aquí la serología puede tener muchísimo interés. Ojo con los estudios de seroprevalencia individual y poblacional, porque son poblaciones de baja seroprevalencia, por lo tanto los falsos positivos pueden ser muy importantes. Hay que saber, es decir, interpretar los resultados. Estamos dando anticuerpos en estos momentos totales. La gente luego nos pide que hagamos Gs y Ms. No tiene ningún sentido, por todo lo que he explicado anteriormente. Con los anticuerpos totales es más que suficiente. Estamos trabajando mucho en base a presiones y tomando decisiones en base a presiones y no en base a decisiones técnicas. Y esto lo podemos comentar ahora en las preguntas. Y la gran pregunta es cómo nos preparamos. Y con esto me quedan solo dos diapositivas, lo voy a pasar muy rápido. Lo que hemos hecho hasta ahora es diagnosticar en el hospital, lo que nos llegaba al hospital, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es, en la fase de desescalada, lo que vamos a hacer es diagnosticar todos los casos en la comunidad para evitar la diseminación. Lo que teníamos que haber hecho al principio y no hicimos, hay que hacerlo ahora. Por lo tanto, aquí la primaria tiene un papel fundamental en la detección de casos, en enviarlos a microbiología, y nosotros hemos de contestar en un periodo rápido de tiempo para el aislamiento de casos, el seguimiento de contactos, que esto lo hará en principio la Agencia de Salud Pública de Cataluña, y nosotros también toda la analítica de estos contactos. ¿Cómo? En base a PCR, si es positivo, pues aislamiento, si la PCR es negativa, pues en base a serología. La guía actual dice en base a EMES, esto es una santa, bueno, no voy a decir la palabra, no tiene ningún sentido. Hemos enviado cartas de protesta a todos los microbiólogos porque esto hay que modificarlo, y hay que hacerlo en base a EMES, a Gs o anticuerpos totales. Por lo tanto, un sujeto con PCR negativo, con clínica compatible y con anticuerpos del tipo que sean, es un caso de COVID-19 y hay que aislarlo y hay que seguir a los contactos. ¿Cuál es nuestra capacidad de actuación? Pues hemos pasado del inicio de la pandemia 9.000 determinaciones diarias en Cataluña a más de 20.000 determinaciones al día. ¿Qué pasa si superamos esta capacidad de los laboratorios de microbiología? Bueno, pues aquí tenemos dos grandes ámbitos. Uno son los campus de investigación de los propios, el centro de investigación, los centros de investigación de los campus hospitalarios, ¿no? En nuestro caso el VIR, pues el Bellvitge, el IBAPS en el Clinic, etcétera, 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 ¿no? Y no a programas como el que hemos vivido del Orfeo, que ha sido un auténtico fracaso, con perdón, porque han estado generando
resultados a 5 días, pero un 10% de resultados no concluyentes, es decir, que no ha acabado de funcionar bien, tenía que hacer casi 200.000 determinaciones y han hecho 80.000, ahora se desactivan, es decir, yo creo que los hospitales hemos tenido que validar los resultados. Es decir, yo creo que es mucho más lógico que todo esto lo hagamos dentro del propio campus hospitalario, con los centros de investigación que forman parte de ese campus, con el propio laboratorio en coordinación con el laboratorio de microbiología del hospital del campus y con la gente del Instituto de Investigación ayudándonos a superar este incremento de actividad. Y luego el otro aspecto es el banco de sangres y tejidos, que también en este sentido puede ser de muchísima ayuda en realizar estas PCRs. De hecho, ya están haciendo parte de las PCRs, las están haciendo en banco de sangre y tejidos. ¿Qué pasa con la población asintomática? Ahora estamos viendo esta crisis de que todo el mundo quiere hacerse las pruebas, pero no saben qué, ¿no? Y lo primero que hay que preguntarse es ¿qué es lo que quiero saber? Y lo segundo es cómo voy a actuar en base a la respuesta que voy a tener, ¿no? ¿Y qué es lo que quiero saber? Quiero saber primero si soy transmisor o no. Bien, pues por lo visto hay que hacer PCR. Pero bien, imaginemos, vamos a hacerlo en profesionales sanitarios, ¿de acuerdo? Vamos a hacer PCR para saber si soy transmisor o no. Bueno, ¿cada cuándo? ¿Cada día que entres al hospital? ¿Cada semana? ¿Cada cuánto vamos a hacer la PCR? ¿No? Es decir, que fijaros, y además, ¿qué vamos a esperar? Un 1% de PCRs positivos, con un 99% de positividad vamos a dar una cantidad enorme de falsos positivos, ¿no? Lo estamos haciendo en el ámbito hospitalario. ¿Por qué? Porque ahora, en estos momentos, hay una normativa de que toda persona que ingresa se ha de hacer PCR, toda persona que entra en gabinetes que actúan sobre la vía respiratoria, sobre la vía digestiva, hay que hacer PCR, toda persona que entra en quirófano hay que hacerle PCR, pero bien, todo esto acabará revisándose muy pronto porque estamos encontrando positividades por debajo del 4%. Por lo tanto, llega un momento que no tendrá sentido realizar este esfuerzo inmenso dentro de los este sí que tiene sentido, ¿no? Y esto lo podemos hacer con anticuerpos, del tipo que sea, con IgGs o con anticuerpos totales, ¿no? Y ahora, si queréis, solo dar las gracias especialmente al laboratorio, a nuestro laboratorio de microbiología aquí en Vallebrón y de rebote, pues a todos los laboratorios de microbiología del país, porque creo que igual que otras especialidades, ¿no? Pero os estoy hablando ahora desde la microbiología, el esfuerzo que hemos realizado ha sido inmenso, el trabajo que hemos tenido ha sido tremendo. Yo creo que hemos actuado de una forma absolutamente impecable. Por lo tanto, quiero agradecer a todo el equipo la forma o la actuación que ha tenido a lo largo de toda la pandemia, y yo creo que en estos momentos estamos preparados para aguantar una segunda, una tercera, todas las ondas pandémicas que nos vengan a partir de ahora. Bien, muchas gracias por vuestra atención y quedo a disposición de vuestras preguntas. Muy bien, Tomás. Muchísimas gracias por esta excelente presentación, por esta revisión. Vamos a ver las preguntas que nos han ido lanzando los asistentes. Vamos a ver. Aquí tenemos algunas de las preguntas más votadas. Isabel Aro, del CSIC, nos pregunta cuál es la fiabilidad de un test serológico de anticuerpos negativo en cuanto a indicar que no se ha pasado la enfermedad. Perdona, ¿me repites? Es que se me ha cortado un momento la transmisión. Sí. Isabel Aro, del CSIC, nos pregunta cuál es la fiabilidad de un test serológico de anticuerpos negativo en cuanto a indicar que no se ha pasado la enfermedad. Bueno, yo creo que en estos momentos es muy alta. Es decir, en una persona que no ha tenido clínica, yo entiendo que es una persona sintomática, que nunca ha tenido clínica, que le han hecho el test de anticuerpos. Yo creo que estamos trabajando con niveles de sensibilidad cercanos al 95%, ¿no? Esto significa, bueno, pues de cada 100 positivos podemos estar dando 5 falsos negativos, ¿no? En esos momentos, por ejemplo, en el ámbito hospitalario, en profesional sanitario, lo que estamos encontrando en la mayoría de hospitales, incluso en la primaria, es un 10% de positividad, ¿no? Por lo tanto, la probabilidad de que ese resultado que damos como negativo sea falsamente negativo es muy baja.
Evidentemente, en biología, es decir, la seguridad absoluta nunca la podemos. De hecho, técnicas serológicas hoy en día, frente a cualquier agente infeccioso, superiores al 95 o 96%, no son habituales. Muy bien. Un poco también en este sentido, en cuanto a serología y test, quizá, bueno, esto ya es un test de antígeno. Nos pregunta Rosa Torres si tiene futuro el test de antígeno anti-spike. Bueno, el test de antígeno sí, ahora, el test de antígeno tiene menor sensibilidad. Esto ya lo hemos visto con el modelo de gripe o el modelo respiratorio sincicial, donde especialmente en población adulta la carga viral la podemos detectar muy bien con PCR, pero con antígeno la sensibilidad no supera el 60%. Pero fíjate, si antes os decía que con la serología, a partir del día 7, casi el 50% de los pacientes tienen anticuerpos positivos, lo cual nos permite agilizar muchísimo la puerta de urgencias. Si nos vienen pacientes con 2-3 días de evolución, la serología es negativa y hemos de ir a PCR. Si tuviéramos un test de antígeno con un 50% de sensibilidad, fíjate lo que te digo, con un 50% de sensibilidad, pero que nos diera resultados en 15-20 minutos, sería magnífico, porque nos permitiría evitar el tapón en puerta de urgencias, porque ese 50% de pacientes ya los gestionaríamos en espera de la PCR, pero por lo menos el tránsito a través de urgencias hacia dentro del hospital sería muchísimo más ágil. Por lo tanto, ahora, en otra situación lo podríamos utilizar de diagnóstico en primaria, pues bueno, te diré que no, porque con un 50% de sensibilidad no va a servir, ¿no? Nos sirven no para diagnóstico, sino, por ejemplo, para otros aspectos, como decía yo anteriormente, agilizar el tránsito a través de la puerta de urgencias. Muy bien. Isabel Novoa, del BIR, nos comenta que el hospital ha establecido circuitos COVID y no COVID. Y en relación a la fase con más carga, lo que se ha comentado de que la fase con más carga vírica, que es previa a la sintomatología de los pacientes. Entonces, nos comenta que la consecuencia es que las personas que aún no presentan síntomas ya están infectadas y con gran capacidad infectiva. Entonces, por tanto, ¿es efectivo los circuitos de atención de pacientes no COVID? Bueno, sí que lo es porque, a ver, esto nos va a pasar con cualquier patología infecciosa, ¿no? Los periodos de incubación todos tienen un gran peligro, ¿no? Es decir, que esto nos pasa con sarampión, nos pasa con gripe, con respiratorio sincicial, donde el paciente suele ser bastante transmisor, muy transmisor en las 24 o 48 horas previas. Y esto siempre va a ser así. Lo que pasa es que el Ahora sí parece. Tenemos dificultades con la conexión. Vamos a ver si la recuperamos. Vamos a ver. Juanjo, ¿me oyes? Sí, ahora sí, recuperamos la conexión. Sí, pero a pesar de todo, ¿no? A pesar de que es verdad de que tenemos un pico muy alto justo antes de que inicien síntomas, que son transmisores, pero es decir, podemos detectar la mayoría de sujetos, porque pensar que además estamos haciendo un cribado universal de toda la gente que entra en estos momentos en el hospital que son asintomáticos. Por lo tanto, estos ya los estamos cribando todos, ¿no? Por lo tanto, hoy en día, repito, todo ingreso en el hospital, todo sujeto que hay que hacer actuaciones de riesgo sobre la vía respiratoria en gabinetes, en quirófanos, etcétera, a pesar de estar asintomáticos, se les hace PCR de COVID. Muy bien. Bueno, esto habrá que revisarlo, porque la proporción habrá que revisarlo porque estamos viendo muy pocos casos.
Muy bien. Ruth Lavilla nos comenta que por qué este virus tiene predisposición por el tejido pulmonar y mucosas del sistema respiratorio. Bueno, es un tema de receptores. Es donde está el receptor AC2, que es este receptor de la enzima transformadora de angiotensina, y precisamente el tracto respiratorio inferior es muy rico en este receptor y esto es lo que hace que la infección quede muy, muy limitada, o sea, fundamentalmente en estas áreas. Esto ya lo hemos visto con otros coronavirus, ya lo vemos. Parece que tenemos de nuevo dificultades con la conexión. Vamos a ver si podemos recuperarnos. La conexión es muy débil, ¿no? Es muy lábil y es muy inestable por lo que veo, ¿no? Juanjo, sí, ahora recuperamos, sí. Sí, la conexión es inestable. Esto también es porque la muestra rinofaringea también tiene una mayor sensibilidad, porque en rinofaringe también tenemos una cantidad de receptores AC2 también importante. Muy bien, tenemos también una pregunta aquí que es más relacionada con el virus en sí, que nos pregunta también Ruth Lavilla si en este periodo de tiempo, desde el inicio de la enfermedad hasta el día de hoy, se ha detectado mutaciones en el virus. Bueno, esta es una gran pregunta, ¿no? Porque es un virus RNA, ¿no? Y por lo tanto son virus que tienen una gran variabilidad genética. De hecho, fijaros que si cogéis las hemerotecas, los únicos virus que nos ponen a riesgo poblacional, ¿no? A riesgo individual nos ponen muchos, pero a riesgo poblacional solo los RNAs, ¿no? Y me remito a la HIV, a la hepatitis C, a la gripe, al chikungunya, al ébola, al Zika, ¿no? Todos son RNAs, no hay ni un solo DNA. ¿Por qué? Porque tiene una gran capacidad de variabilidad y por lo tanto, cuando nosotros les sometemos a presión ambiental, fundamentalmente inmunológica, en lugar de exterminarlos, en lugar de erradicarlos, lo que hacemos es darles una patada evolutiva hacia adelante. Y por lo tanto, lo que hacen es estar constantemente variando y nos ponen, como digo, a riesgo poblacional. ¿Esto por qué pasa? Pues porque las RNA polimerasas no tienen mecanismo de corrección. Por lo tanto, cada vez que estos virus RNA se multiplican, los errores se acumulan y no se corrigen. Pero los coronavirus tienen un mecanismo de corrección. Por lo tanto, son virus RNA, pero relativamente estables. De todas formas, también es verdad de que en estos momentos ¿ahora sí? Sí. ¿Bajo? Sí, sí. Es que eso significa que no tiene presión inmunológica clara. Por lo tanto, en estos momentos el virus no tiene necesidad de cambiar, porque no tiene presión para hacerlo. Lo hará cuando tengamos el 50% de la población infectada y entonces empiece a hacer reinfección y lo obligaremos a cambiar. ¿Viste? Esta es la gran pregunta, ¿no? De todas formas, es un virus que lo que sí está demostrando, fijaros que sus primos hermanos, el coronavirus del MERS, tiene una mortalidad del 33%, el coronavirus del SARS del 2003 tenía una mortalidad muy cerca del 10%, en cambio este tiene una tasa de mortalidad que bueno, puede estar alrededor del 2-3%, pero por lo tanto es un virus mucho más adaptado. Primero, y que también lo demuestra su capacidad de transmisión. Pensad que tanto el virus del SARS del 2003 como el MERS coronavirus son virus de baja capacidad de transmisión. Este tiene una alta capacidad de transmisión. Por lo tanto, el que sea con mayor frecuencia inductor de clínica leve por un lado y que por otro lado tenga una gran capacidad de transmisión, lo que nos indica es que ya es un virus muy adaptado a nuestro organismo, primer punto. Por lo tanto, ya tiene ese mecanismo de adaptación. Si va a cambiar más o no, no lo sabemos. Habrá que esperar a darle presión inmunológica a través de la vacuna o a través de inmunidad poblacional, ya lo veremos. Muy bien. Ana González, del Hospital Vallebrón, nos pregunta cómo se diferencia un portador asintomático PCR positivo de un falso positivo. Esta es una buena pregunta porque no lo sabemos. Claro,
esto, claro, es que esta es la gran pregunta también, de nuevo, ¿no? Es decir, y es lo que nos trae, lo que nos lleva de bólido día a día. No tenemos una persona que es asintomática, haya tenido o no haya tenido el COVID y que le detectamos RNA en rinofaringe. La única forma que tenemos de saberlo es haciendo cultivo celular. No podemos porque necesitamos una instalación de nivel de bioseguridad de P3, que no la tenemos, necesitamos personal, tiempo, espacio, etcétera. Es imposible de saber, nadie lo puede saber. Por lo tanto, lo único que podemos decir es que tiene RNA del virus. Bien, entonces la pregunta es, bien, ¿lo puedo transmitir en casa? ¿Puedo transmitir? Que esa es la gran pregunta. ¿Lo puedo transmitir a mis padres que son mayores? ¿Lo puedo transmitir a mi pareja? ¿Lo puedo transmitir a mis hijos? Etcétera. Esta es la gran pregunta, ¿no? Bueno, la realidad, lo que estamos viendo es de que sujetos que tienen la serología positiva, ¿no? Y es lo que nos demostraba el CDC coreano en que publicaba el 19 de mayo. Sujetos que tienen PCR positiva, con serología, probablemente con serología positiva, con anticuerpos positivos. Por lo tanto, que llevan más de 10 días de evolución de esa PCR positiva. No son transmisores con casi total seguridad. Si además nos fijamos en la CT, que sabéis que es el número de ciclo en el que se positiviza la PCR, nos fijamos en la CT de ese sujeto y esa CT está cercana a 30 o por encima de 30, vaya, yo... Sí, fijaros que en el hospital mismo, ¿no? Las propias guías lo que decían es profesional sanitario que tiene clínica de COVID con PCR positiva lo envió a casa 14 días. Si a los 14 días está asintomático, no tiene fiebre, no tiene tos, lo devuelvo a trabajar al hospital a pesar de que la PCR sea positiva. A pesar de que la PCR sea positiva, con mascarilla, ¿no? De tal forma que hemos tenido profesionales sanitarios con PCRs positivas en rinofaringe, trabajando con protección, sin sintomatología, que habían pasado COVID, y no hemos tenido transmisión intrahospitalaria en ningún caso, en ninguno de ellos. Por ejemplo, que hace PCR sistemática de todos los profesionales en áreas de riesgo y que está detectando alrededor de un 3% de positividad, no tiene ni un solo caso de transmisión intrahospitalaria entre ellos, ¿no? Por lo tanto, esto nos viene a indicar y está en concordancia con lo que nos decía el FDC coreano en este seguimiento de casi 800 contactos de gente con PCRs positivas a largo plazo y que han sido incapaces de transmitir la infección. Sí, incluso de hecho, creo esta semana ha salido un paper en el Clinical Infectious Disease que dice que sí, lo he puesto en la presentación un poco. Sí, el de CTDs por encima de 27 que no son infectivos, ¿no? Y un poco yo creo que también es lo que vemos cuando validamos las PCRs, ¿no? Que vemos incluso que distintas dianas, ¿no? En estos pacientes que han pasado la enfermedad, que sabemos que eran positivos hace una semana o incluso más días, ¿no? Como vamos viendo que ya algunas de las dianas pues empiezan a negativizarse y hay algunas que todavía persisten, ¿no? Cuando validamos el resultado de las PCRs. O sea, que un poco va también en este sentido, ¿no? Cómo va disminuyendo la carga del virus probablemente y ese virus o esos restos de virus probablemente ya no sean infectivos, no tengan capacidad infectiva. Sí, pero esto está creando muchísima distorsión, ¿no? En esos momentos hay un problema que se nos ha planteado ayer mismo, ¿no? Nos preguntaban desde primaria que están viendo pues en algunas residencias gente ingresada en residencias que han repositivizado la PCR manteniendo que eran PCR negativos, la han vuelto a positivizar, mantienen una cierta clínica, ¿no? de diarrea o alguna febrícula y claro, esto crea muchísima distorsión porque hay que aislar a esta gente, hay que volver probablemente no, pero
Es decir, las afirmaciones taxativas en biología no existen, el cero absoluto no existe, y entonces, bueno, es difícil, ¿no? Y repito, la evidencia nos hace pensar que esto no es así, que esta gente no es transmisora. Pero, bueno, las series son cortas, como veis, ¿no? Sí, nos queda todavía mucho por aprender. Tenemos a Ana Boixadera, que ella es médico de aquí, del Hospital Vall d'Hebron, y en el contexto del ensayo clínico de contactos que se ha llevado a cabo en Canruti, comenta que tuvo una PCR positiva de 3, una de 3, que le hicieron a lo largo de 6 semanas. Dice que fue, entiendo que la segunda la que fue positiva. Y ahora su serología es negativa. Dice que tomó hidroxicloroquina. Pregunta si podría haber sido un falso positivo esta PCR. Sí, ¿por qué no? Ella, no sé si tuvo clínica compatible. Si tuvo clínica compatible, pues probablemente podría haber sido un positivo. Nosotros aquí tenemos algún caso de algún profesional sanitario que ha pasado la infección con PCR positiva y que también la serología es negativa. Son casos muy esporádicos, porque es posible, pero tampoco podemos descartar que haya un falso positivo de la PCR, especialmente cuando lo han hecho 3 seguidas y solo una de ellas fue positiva. Muy bien. Pues vamos a ir terminando. Un par de preguntas más. Teresa Sanz nos dice que... Perdona, Juanjo. Sí. Perdona, Juanjo, pero probablemente lo más importante, el caso que tú me comentabas ahora, ¿no? de esta pregunta, es decir, probablemente lo que mejor se puede decir es, mira, yo no lo sé si esto fue una PCR falsamente positiva o si no has hecho una respuesta de anticuerpos. Lo que sí sé es que esa persona no tiene ningún tipo de protección, ¿no? Por lo tanto, a efectos prácticos hay que considerarlo como una persona que no ha tenido la infección, o por lo menos lo más probable es que no tenga protección, ¿no? Por lo tanto, esto es lo único que podemos decir con una cierta rotundidad, ¿no? Incluso tampoco eso, porque podría tener un nivel de anticuerpos suficientemente bajo como para que la técnica no lo detectara. Pero bueno, yo si fuera ella, me consideraría una persona que no tiene ningún tipo de protección y que puede volver a ser infectada. Porque también se ha comentado la protección que podría haber por anticuerpos que se hayan generado frente a otros coronavirus, ¿no? Que sean próximos genéticamente al SARS-CoV-2. ¿Hay más información al respecto o información realmente contrastada de si esto podría ser así o no? No, la verdad es que hay algún trabajo que intenta, que sí, que ha demostrado que hay algún tipo de protección, pero vuelvo a repetir, son series. Y fijaros, aquí cuando en microbiología es curioso porque cuando hablamos de molecular todo es muy sencillo. Cuando hablamos de serología tiene una complejidad que esto es algo que ya sabemos desde la época de Pasteur, pero que todavía no nos hemos aclarado. ¿Sí? Solo te voy a dar un pequeño ejemplo para que te des cuenta de hasta dónde podemos llegar. Es decir, con el tema de la gripe, ¿no? Estamos cansados de decir que hay que vacunarse cada año y hay que hacerlo, cuidado, hay que vacunarse cada año porque el virus cambia, no estamos suficientemente bien protegidos, etcétera, 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 ¿no? Pero la gran parte de la población tiene anticuerpos, o bien porque se ha infectado en algún momento de su vida o bien porque se ha vacunado en algún momento, ¿no? Y a pesar de ello, insistimos en la revacunación anual, ¿no? Porque yo creo que es importante para evitar, sobre todo, la gravedad. Mucho más que evitar la gripe, lo que evita es la gravedad. Bueno, parece que volvemos a tener problemas de conexión. Vamos a ver si recuperamos a Tomás. Bueno, mientras recuperamos la conexión con Tomás, os voy a ir recordando que el próximo miércoles, el miércoles de la semana que viene, el miércoles día 10 de junio, tendremos el seminario esta vez de IRISCAT. No será seminario BIR, sino que será seminario IRISCAT y tendremos la oportunidad de escuchar al doctor Julià Blanco,
que es investigador del IRSI CAIXE y también del Hospital Germans Trias, y nos hablará sobre el papel de los anticuerpos neutralizantes en el diseño de nuevas vacunas para SARS-CoV-2. Y la siguiente sesión, esta sí que será sesión del VIR, el miércoles 17, es decir, dentro de 15 días, tendremos a la doctora Magda Campins con nosotros, que nos hablará sobre epidemiología, medidas preventivas a gran escala y previsiones futuras de la COVID-19. Creo que estamos teniendo problemas para recuperar esta conexión. Vamos a ver si esperamos un poquito y si no, pues tendremos que dar ya por finalizada la sesión porque estamos ya casi fuera de hora. Y vamos a ver, esperamos un poquito. Bueno, pues parece ser que no podemos recuperar esta conexión. En cualquier caso, pues bueno, la mayoría de preguntas que se han ido formulando he intentado agruparlas y creo que también a lo largo de la exposición del doctor Pumarola seguro que muchas de ellas han quedado ya aclaradas, han quedado resueltas y bueno, pues sí, parece que no podemos recuperar al doctor Pumarola. Sí, aquí parece que viene, sí, Tomás. Sí. Te hemos recuperado, sí, no te preocupes, Tomás. Bueno, si quieres te acabo la pregunta, ¿no? Lo que te decía, pues con el 2009, que era un virus muy similar al del 18, que duró hasta el 57, se dijo, toda la persona mayor de 65 años que estuvo en el 2009, por lo tanto, gente que vivía cuando circulaba el H1N1, que duró hasta el año 57, no tuvieron gravedad porque mantenían un cierto nivel de protección. Es decir que bueno, por lo tanto, desconocemos mucho la dinámica de anticuerpos. Por lo tanto, es verdad que anticuerpos neutralizantes puede haber gente que tenga mayor o menor título de anticuerpos neutralizantes, pero eso es muy probable que, como vemos en la gripe, les proteja frente a gravedad, a lo mejor no les protege frente a tener un cuadro clínico por SARS, pero a lo mejor les pueda proteger frente a tener un cuadro clínico que les obligue a ingresar al hospital. No lo sabemos. La verdad es que todos son incógnitas en estos momentos. Estupendo. Muy bien, pues como decía, creo que más o menos la mayoría de preguntas que restan pendientes han quedado contestadas con las distintas preguntas que se han formulado y también con la exposición que el doctor Pumarola nos ha hecho. Y como les decía, bueno, en primer lugar, agradecer de nuevo al doctor Pumarola por la presentación y por su tiempo, por participar en estos seminarios del Instituto de Recerca del Hospital Vall d'Hebron. Gracias, Tomás. Y como les decía a los asistentes, les esperamos la semana que viene con el seminario de IRISCAT y dentro de 15 días con el seminario de la doctora Magda Campins. Gracias, Tomás, y gracias a todos por vuestra atención. Gracias a todos vosotros. Venga, hasta ahora.